Hola chicos, para esta semana, ya semana 12, vamos a ver el teorema fundamental del cálculo. ¿Qué significa esto? Bueno, la semana pasada y la antepasada, me parece, hemos estado trabajando con lo que son funciones, bueno, integrales, ¿verdad? Pero todo ha sido como de forma indefinida. ¿A qué me refiero con indefinido? Recordemos que son métodos con los que podemos trabajar funciones y las funciones por lo general o deberían estar definidas de un intervalo a otro o de un conjunto a otro, ¿verdad? Debería funcionar cierto conjunto, pero hemos trabajado sin los conjuntos, ¿verdad? Entonces el teorema fundamental del cálculo lo que me ayuda a determinar es cuál es el valor de esa función. La integral lo que hace es calcular el área bajo la curva. ¿Cuál curva? Bajo la función con la que estamos trabajando, con la función que estamos estudiando. Entonces, básicamente es eso. El teorema fundamental del cálculo lo que me da es el área del área, bueno, de bajo la curva con la que estamos trabajando. Entonces, ¿cómo funciona esto? Vamos a ver cómo se trabaja y cómo se aplica con otros ejemplos. Entonces, pasemos. Bueno, en esencia, ¿qué dice el teorema fundamental del cálculo? Dice que si tengo una función f definida de un intervalo a, b, a, por ejemplo, hasta los reales, entonces significa, bueno, obviamente f tiene que ser derivable, de lo contrario no puedo trabajar esto y por tanto si es derivable, pues es integrable. Entonces, esto se lee de la siguiente forma. Esta es la integral desde a hasta b de la función f de x con respecto a x. Y el teorema fundamental del cálculo dice que se aplica de la siguiente manera. F mayúscula viene siendo como el resultado de la integral. Una vez que integramos la función f, y lo que hacemos es evaluarla primero en b y luego restamos y hacemos lo mismo con a. Cabe destacar que b es mayor que a, ¿verdad? Porque el intervalo es desde a hasta b. Entonces, del mayor menos el menor. Entonces, ahora sí, ¿cómo se aplica? Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, veamos este. Este es uno de los ejemplos que vimos en semana 10 de x cuadrado más 4x más 4, pero ahora está definida desde 3 hasta 4. Entonces, ¿cómo funciona esto? De igual manera, ya nosotros podríamos decir, bueno, profe, yo ya conozco la integral, bueno, démosle una vez. Entonces la integral, según el video 1 de la semana 10, que es el de las reglas básicas de derivación, esto es x3 tercios más 4x2 medios, ya alguien puede tenerlo simplificado, no tengo ningún problema, más 4x, pero ahora vamos a evaluarlo desde 3 hasta 4. Entonces, ¿cómo se hace esto? Según lo que vimos la página anterior, es evaluar primero en B. ¿Quién es B? B es 4 y A es 3. Entonces sería 4 a la 3 tercios más, aquí voy a simplificar el 2, 4 a la 2 más, aquí es 4 por 4. Menos, abro paréntesis, ¿por qué? Porque ven que tenemos varios elementos, entonces me va a cambiar el signo. Y hago lo mismo con el 3, entonces 3 cubo entre 3 más 2, 3 al cuadrado más 4 por 3. ¿Verdad? Y entonces eso uno lo empieza a calcular para dar el resultado. Por ejemplo, 4 a la 3 tercios me da 64 tercios más 4 por 4, 16 por 2, 32 más 4 por 4, 16 menos, voy a cambiar los signos, 3 tercios entre 3 es 3 medios, o sea 9 menos 3 por 3, 9 por 2, 18 menos 4 por 3, 12. ¿Verdad? Entonces lo que hay que hacer es pues sumar todos esos valores y restar los otros. Y me da como resultado, según la cálculo, 91 tercios. ¿Verdad? Entonces significa que el área bajo esa curva, bajo x cuadrado más 4x más 4, desde 3 hasta 4, es de 91 sobre 3. Y aquí quedaría. Entonces, básicamente es esto. Ahora vamos a ver otro ejemplo de este tipo de ejercicios.
Ok, ahora tenemos esta función y está definida de menos 3 a menos 2. Entonces, ahora ¿qué hacemos? Vean que en esta perfectamente podríamos, como el grado de arriba es menor al de abajo, no podemos hacer división de polinomios. Pero sí podríamos trabajar, por ejemplo, una sustitución, si es que es posible. Entonces, hay dos formas de hacer esto. Ustedes saben que yo soy muy práctica, ¿verdad? A lo largo de los videos lo hemos visto, yo soy exageradamente práctica con esto y busco el mecanismo más fácil, pero también como el más entendible, ¿verdad? Entonces, pues vamos a trabajar los dos. Entonces, el método normal con el que se trabaja esto es, por ejemplo, que si yo quiero trabajar por sustitución, entonces yo digo, bueno, y sea u igual a x3 más 5x2 más 5 más 1. Y cuando yo derivo, me da 3x2 más 10x más 5, que es exactamente lo que está arriba, ¿verdad? Entonces aquí me quedaría la integral de 1 sobre u de u, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con los con el intervalo, ¿verdad? Con los valores con los que voy a evaluar. Tengo que cambiarlos porque hice un cambio de sustitución, ¿verdad? Un cambio de variable, perdón, por medio de la sustitución. Entonces ya no es menos 3 y menos 2 porque eso es con x, pero mi variable ya no es x, ahora es u, ¿verdad? Entonces tengo que evaluar esos dos en el u, ¿verdad? Entonces hago menos 3 y lo cambio en el u. Entonces voy a ponerlo aquí arriba. Entonces sería como menos 3 a la 3 más 5 menos 3 a la 2 más 5 menos 3 más 1. Y hacemos lo mismo con el 2. Menos 2 a la 3 más 5 menos 2 a la 2 más 5 menos 2 más 1. Mira, entonces si hacemos eso, nos da como resultado más 1. Con menos 3 nos da 4. Entonces aquí abajo pongo 4. Y con el 2, entonces lo que pueden hacer es no borrar toda la operación que ya pusieron en el cálculo y nada más irse regresando y cambiando el 3 por el 2 para que no tengan que volver escrito. Y aquí me da 3. Entonces vean que aquí hay un toque extraño porque entonces me está dando 4 abajo y 3 arriba. Y esto va como del menor al mayor, ¿verdad? Entonces hay una regla que dice que para darle vuelta lo que hago es aplicar un signo. Entonces ya queda de 3 a 4 de 1 sobre u. Esto es un teorema que si a es menor que b, entonces con un menos se le cambia el orden a la integral. Entonces una vez que ya tenemos esto, bueno, la integral es directa, es logaritmo natural del valor absoluto de u, bueno, el negativo, evaluado desde 3 a 4. ¿Verdad? Entonces, aquí nada más lo evalúo, entonces sería menos logaritmo natural de 4, menos por la definición del teorema fundamental de cálculo, pero como hay un menos por delante, entonces me cambia el signo. Logaritmo natural de 3. Vea, eso lo podemos dejar así, no necesitamos ponerlo en decimales. Eso es una opción. La otra opción, que es la que hace su servidor aquí presente, segunda opción, es trabajar de forma indefinida y tengo que anunciarlo. Entonces yo digo, bueno, trabajando la integral indefinida. Entonces yo nada más llego que la integral igual de 3x cuadrado más 10x más 5 entre 3x3, no, perdón, x3 más 5x2 más 5x más 1 de x. Entonces hago lo mismo, yo diría, bueno, dice AU igual a x3 más 5x2 más 5x más 1. Hago la derivada, que es 3x2 más 10x más 5 de x. Hago la sustitución correspondiente, que sería 1 entre u de u, y eso me da logaritmo natural de u más un c, ¿verdad? Y entonces luego digo, regresando a la original,
Entonces tendría que poner la variable original, digamos, tendría que poner el logaritmo natural de x3 más 5x2 más 5x más 1. ¿Evaluado en quién? Evaluado en los originales, menos 3 y menos 2. Que viéndolo aquí, que ya lo hicimos, entonces me da logaritmo natural, el de menos 2 era 3, ¿verdad? Entonces aquí me da 3 menos, y el logaritmo natural de evaluado en menos 3, que ya vimos que me daba menos 4, perdón, me daba 4. Entonces vean que tanto aquí como acá me dio el mismo resultado. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué yo lo hago de la forma de la derecha? Porque a mí se me olvida hacer la sustitución, chiquillos. A mí se me olvida cambiarle los valores de aquí la integral. Y si yo no los cambio, entonces los tengo mal. ¿Verdad? Entonces, por eso es que yo lo hago, porque a mí se me olvidan con mucha facilidad. Entonces, si ustedes son como yo, pueden hacerlo así. Lo hacen de indefinido, como las anteriores. Y al final, ahora sí, evalúan el resultado. Pero si no, lo pueden hacer como dice en la izquierda. Cualquiera de las dos opciones es correcta. Y tienen un ejercicio asignado, entonces vamos a ver cuál es. Cuando trabajamos por partes, ¿verdad? Entonces igual, en yo voy a trabajar de forma indefinida, entonces resolviendo la indefinida, ¿verdad? Entonces sería la integral de x por seno de x, ¿verdad? Entonces voy a poner aquí como en una esquinita, entonces recordemos que utilizamos hilate, entonces no hay inversas, no hay logarítmicas, hay algebraica, entonces u es x y dv es seno de x. Cuando derivo de u es de x y cuando integro es menos coseno de x. No, aquí ese de x extra no. De x. Entonces recordemos es un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Vestida, está mal. Y vestida de uniforme. ¿Verdad? Entonces aquí sería u por v, que es menos x coseno de x, menos, pero vean que aquí hay un menos que me va a cambiar el signo, entonces más la integral de coseno de x. Y coseno de x es una integral inmediata, que era seno de x. Una vez que resuelvo la indefinida, entonces volviendo a la definida, entonces lo que tendría es menos x coseno de x más seno de x evaluado desde menos pi medios hasta menos pi cuartos. Voy a continuar aquí, no, aquí no. Voy a continuar un poquito más arriba, como por aquí. Y entonces sería, va a ser primero el de arriba, ¿verdad? Que es el mayor. Entonces pi cuartos, menos por menos da más. Entonces pi cuartos coseno de pi cuartos menos, no, pero más seno de menos pi cuartos. Hizo menos también. Menos, abrimos paréntesis, va a ser menos por menos da más, entonces pi medios coseno de pi medios más seno de menos pi medios. Y resolvemos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, recuerden que la calculadora tiene que estar en radianes, porque estamos trabajando con radianes, entonces sería pi cuartos, bueno, vamos a ver coseno. Coseno de pi cuartos es, voy a ponerlo aquí arriba, coseno de menos pi cuartos. De menos pi cuartos es raíz de 2 entre 2. Y seno de menos pi cuartos es lo mismo. Seno de menos pi cuartos es menos raíz de 2 medios. Con
Luego coseno de menos pi medios y seno de menos pi medios. Seno de menos pi medios es menos 1 y coseno es 0. Entonces, sabiendo eso, para tenerlo a mano, entonces vean que, por ejemplo, coseno de pi, menos pi medios, aquí es un menos, esto me da 0, entonces no lo ocupo. Este de aquí me da pi raíz de 2, 4 por 2, 8, más sen de pi cuartos. Sen de menos pi cuartos es menos raíz de 2 medios, menos, este se hizo 0, este queda negativo, menos 1. Y si sumamos eso, ¿verdad? Entonces hacemos, o lo podemos dejar ahí, inclusive, yo no tengo inconveniente con eso, bueno, por lo menos mis estudiantes saben que yo no tengo inconvenientes con dejar expresar algunas cosas, pero si quieren resolverlo, por ejemplo, esto da aproximadamente 0.8483, que es una opción, o pudimos haberlo dejado aquí, no hay ningún inconveniente. Pero entonces así se resuelve con la parte de por partes, valga la redundancia. Yo en mi caso lo trabajo indefinidamente, resuelvo la integral y después de resolverla, entonces ya aplico el teorema fundamental del cálculo y encuentro el área bajo la curva de esa función en ese intervalo en específico. Entonces veamos cuál es el ejercicio extra que tienen ustedes. Y este es el ejercicio que les queda a ustedes. Este es un método por partes, entonces pueden hacerlo indefinidamente como lo hago yo, pero me parece que como, digamos, cuando utilizamos por partes nada más definimos a alguien como u y a alguien como dv, pero realmente no hacemos un cambio de variable, entonces los intervalos no cambian, no varían. Entonces pueden aplicarlo directamente con la función, digamos, ya definida. Entonces, ahí ustedes deciden como con cuál opción les queda mejor, pero entonces este sería el ejercicio de esta semana, bueno, de este video y de esta semana, creo que es el único que les voy a poner, y entonces nos vemos en clase.